Gracias a todos. Vamos a dar comienzo a este cuarto Ateneo del CASI. Para muchos de ustedes es el primero, así que les voy a comentar brevemente de qué se tratan estos Ateneos. Tienen un auspicio por parte de la industria, que en este caso es de Philips. Vamos inicialmente a compartir siempre un caso clínico, que en este caso está a cargo de Pablo Espaletra, que es compañero de ustedes y es fellow del Cardiovascular de Buenos Aires. Y a continuación, Alejandro Romero, que es el especialista en imágenes de Philips, nos va a hablar sobre las aplicaciones del equipo Azurion. Vamos a tener un panel de discusión de expertos que está formado por el doctor Alejandro Palacios, por el doctor José Álvarez, por el doctor Dionisio Chambré y por el doctor Alejandro Golmitz. Y te voy a pedir, Alejandro, que te sumes como especialista en imágenes para que hagas tus aportes también en relación a las imágenes y a la tecnología. Así que esto es con fines docentes, 100%, así que no duden en levantar la mano y en preguntar a los expertos las dudas que tengan, aunque les parezcan que sean simples. También damos la bienvenida a los colegas del interior que están conectados online y les agradecemos que estén conectados y pueden enviar sus consultas vía chat y las vamos a leer aquí. Pablo. Bueno, buenos días. Les voy a presentar un caso clínico de una angioplastia del tronco hacia la circunfleja, un paciente con una lesión ostial de la circunfleja. Es una paciente de sexo femenino, 58 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y extabaquismo, y 2 años previos a la consulta actual se le había realizado una angioplastia desde el tronco hacia la descendente anterior, que no habían realizado Casey Malung, había sido en otra institución. Nosotros pudimos ver la película de ese cateterismo, pero no teníamos el conocimiento de qué stent tenía colocado en ese momento ahí. El paciente ingresa por un cuadro UNIAM sin ST, con 128 de troponina, para un punto de corte de 14, y medicada con atenolol, rosuvastatina, aspirina y ticagrelol. Ticagrelol desde la angioplastia de hace 2 años atrás, que nunca se lo habían suspendido. Es el electrocardiograma que no tenía grandes signos de isquemia aguda. Se decide hacer un cateterismo. Esta es una imagen expert swing, que es una imagen rotacional de 2 ejes, que va de craneal de izquierda hacia derecha, de craneal a caudal. En esta proyección se ve la arteria del tronco coronario izquierdo y la arteria central anterior permeable y sin lesiones. Una de las limitaciones de este tipo de imágenes es que no permiten ver el stent, pero estaba previamente implantado ahí. Y eso se ve permeable y se ve que está bien, no se ven lesiones en el seno anterior, y se llega a ver una lesión en el ostium de la circunfleja. Es una imagen rotacional caudal, donde también se deja ver cuando llega hacia la oblicua izquierda caudal la lesión del ostium de la circunfleja. Una imagen estática en oblicua izquierda caudal, donde se ve el stent ahora sí, que está desde el tronco hacia la circunfleja, desde el tronco hacia la descendente anterior, y la lesión ostial de la arteria circunfleja. Y nosotros en ese momento decidimos hacerle, es la arteria coronaria derecha, tiene una lesión moderada en el tercio medio y distal sobre la bifurcación con su ramo descendente posterior. Le hicimos una reconstrucción 3D de la lesión ostial de la arteria circunfleja. Este tipo de reconstrucciones nos sirven para acercarnos a la medición de los diámetros de la arteria y la longitud de la lesión. Y decidimos hacer una angioplastia que decidimos utilizar hacia el ostium de la circunfleja. Decidimos utilizar un catéter Strava Cap 7 French, 2 guías coronarias, 0,14 hacia la arteria descendente anterior y hacia la arteria circunfleja. Y bueno, iniciar con una dilatación desde el tronco a la circunfleja con un balón 2.5 por 15 milímetros. A la izquierda tienen las 2 cuerdas ya hacia la DA y hacia la circunfleja, y está el balón cruzando el stent que estaba implantado desde la DA hacia el tronco desde el tronco de la coronaria izquierda hacia la arteria descendente anterior, y hacia la derecha la insuflación de ese balón. Este es el resultado de la angioplastia solamente con balón, donde vimos
que quedaba lesión y que no había quedado un prolijo, y decidimos continuar con una técnica de reverse mini crash, que esta paciente ya tenía implantado el stent desde la DA desde el tronco hacia la DA de nuevo. Entonces lo que hicimos fue llevar un balón desde el tronco hacia la descendente anterior, poner el stent desde el tronco hacia la circunfleja, hacia la derecha pueden ver un stent boost convencional, donde se observa el stent y el punto del stent sobre el tronco, con una porción del stent sobre el tronco. El implante del stent con kissing, y si ustedes ven en la imagen derecha se ve parte del stent que implantamos sobre el tronco y justo en la carina de la bifurcación. Esa imagen no la tengo grabada, pero se hizo posteriormente a eso un crash en la DA para crashear el stent que acabamos de implantar hacia la circunfleja. Recruzamos, acá estamos en la imagen de la izquierda, recruzando con la cuerda desde el tronco a la arteria circunfleja, y ya teníamos puesto el balón hacia la ascendente anterior, y se realizó un kissing balloon final desde el tronco a circunfleja y desde el tronco hacia arteria descendente anterior. Sobre la izquierda tiene una imagen de un stent boost sustraído. El stent boost lo que hace es marca los dos puntos radiopacos de un balón o del material que tengamos dentro de la arteria y superpone una serie de imágenes, adquiere esa imagen que puede ser con o sin contraste, adquiere esa imagen, superpone imágenes teniendo como referencia esos dos puntos radiopacos para intensificar la imagen del stent. Esto es, en la imagen de su izquierda es sustraído con contraste, tiene una fase donde se adquiere solo el stent y una fase donde se le inyecta contraste y permite ver la expansión y el posicionamiento del stent. Y sobre su derecha ven el stent boost convencional, donde se ve correctamente expandido el stent y con la sustracción nos ayuda para ver la posición del stent, se ve bien posicionado el stent. Y esta es una imagen rotacional caudal final, donde se observa el flujo TIMI3 de toda la coronaria izquierda y el stent abierto con un buen resultado angiográfico final. El fin, básicamente, del uso de estas nuevas tecnologías es mejorar la seguridad del paciente, con el concepto de usar estas cosas para disminuir la dosis de contraste y de radiación. De esta manera, mejorar también la seguridad del operador, aumentar la precisión de los procedimientos con las técnicas digitales de imagen, como es, por ejemplo, el stent boost, para posicionar correctamente el stent en el lugar y mejorar la eficiencia operativa. Bueno, muchas gracias, Pablo, y sobre todo porque cumpliste muy bien con la consigna de que era un caso donde hubiera aplicaciones que realmente se pudieron ver bien. Bueno, empezamos a discutir acerca del caso, y para abrir la discusión, no sé si la primera angioplastia se había hecho ya en el instituto, la del tronco de A, en otro centro con kissing balloon, sin kissing balloon. Está bien. Porque me pareció que había leído con kissing balloon, entonces estaba pensando si era parte del problema haber hecho kissing balloon, pero si no lo tenía, entonces no. Le doy la palabra a Alejandro Palacios. Yo quería hacer varios comentarios sobre esto. Ahí me parece que hace 2 años la lesión de la circunfleja no estaba, porque hicieron un tratamiento de la arteria descendente tronco a DA, y me parece que por el largo del stent son 2 stents, no un solo stent expandido, porque además tiene forma cónica. Y además por el cuadro clínico de la paciente. Si la paciente hubiera quedado con esa lesión hace 2 años, no tendría un síndrome coronario agudo, hoy no ST. Esto es una progresión de la enfermedad de la arteria circunfleja. En cuanto a la descripción, me parecería que como imagen, el nacimiento de la arteria circunfleja es un ángulo externo muy abierto hacia afuera, y me parece que la mejor opción como para colocar un stent bien en el ostium de la arteria circunfleja, que es la imagen que aparece aquí. Y la otra consideración que me queda es que no sé hasta qué punto dejar solamente un balón, porque en la DA para hacer el crash, si no pondría un nuevo stent, porque toda injuria con balón nueva sobre el territorio ya implantado de un stent del tronco y origen de la DA, no sé si eso no va a generar un nuevo estímulo para que esos restenosos en el seguimiento
y que nosotros no hayamos hecho nada para impedirlo con otro stent liberador de fármacos. Sí, José. Es un caso interesante que la verdad es que da para un montón de comentarios sobre estrategia de la primera angioplastia y de la segunda. La verdad es que en la primera angioplastia, cuando uno va a poner un stent desde el tronco hacia la descendente anterior, siempre después viene la discusión de si tratar con kissing la circunfleja o no hacerle kissing balloon para el ostium de la circunfleja. Y la verdad es que hay por lo menos un estudio randomizado bastante elegante que dice que si la lesión residual en la circunfleja es menor al 70% y uno la deja sin kissing balloon, andan mejor que con una estrategia más agresiva. Así que en realidad no sabemos cuál fue el resultado inicial. Coincido con Alejandro que esto es un síndrome coronario agudo y lo de la circunfleja debe ser nuevo. Todo lo demás me parece que la técnica está perfecta, pero quisiera hacer hincapié sobre un comentario, y es que no vemos imágenes de ultrasonido. Y la verdad es que hay mucha evidencia en la bibliografía de que en las angioplastias del tronco el usar ultrasonido mejora los resultados. Y estas tecnologías, el stent boost, no mejora, o sea, no tenemos evidencia de que por usar stent boost y hacer la reconstrucción 3D y el Spurswing y todo eso, que es muy bonito y que lo usamos todos, quienes lo tenemos, con esto se mejoran los resultados de largo plazo de la angioplastia de tronco. Así que tratemos de que siempre que sea posible, hay limitaciones por el catéter, económicas y todas esas cosas, pero si uno quiere hacer angioplastia de tronco en este nivel, o sea, en muy buen nivel, y tratar de mejorar los resultados de largo plazo, la expansión correcta del stent se ve con ultrasonido, la posición correcta de los centrales del stent se ven con ultrasonido. Dos comentarios. Nosotros no tenemos la película porque no está hecha en el Instituto del Cateterismo previo, pero sí la vimos y no tenía lesión ostial, digamos. El resultado de la angioplastia anterior había sido muy, muy bueno con un solo stent. Digamos, estaba muy bien esa arteria. Con respecto a la utilización de ultrasonido, nosotros rutinariamente usamos en las angioplastias de tronco, donde colocamos un stent en el tronco, usamos ultrasonido de rutina en todos los pacientes para medir la dimensión del tronco y la selección del stent y para valorar el resultado final. No fue el caso, no recuerdo por qué no lo usamos en este caso. Lo que sí nosotros también hicimos fue un estudio de correlación entre las dimensiones del stent con IBUS y stent boost, y la correlación fue muy buena, digamos, con un índice de correlación de 0.8. Entonces eso también nosotros usamos hoy también de rutina el stent boost, no para el tronco porque usamos el IBUS, pero para otras lesiones para ver el correcto aposicionamiento de expansión del stent en el resto de las arterias con stent boost, guiándonos de ese trabajo de correlación entre IBUS y stent boost que fue muy bueno. Inicio. Sí. Creo claramente que no tiene mayor importancia el resultado de la primera, es decir, uno debe suponer que había quedado bien, aparte, como dijo Alejandro, la paciente estuvo asintomática, así no creo que cambie lo que queremos transmitir en este momento. Estoy totalmente de acuerdo que digamos, la técnica acá, yo de movido he puesto solamente una cuerda circunfleja, poner una stent en T prácticamente, porque el ángulo era perfecto para eso. Nosotros usamos mucho el stent boost, porque es una herramienta fácil, sencilla, económica, la tenés, apretás el pedal, ya tenés la imagen. Pero cuando empezamos a trabajar en bifurcaciones, ya el stent boost pierde, porque vos tenés que seleccionar o un lado o el otro, pues son 2 puntos que toma para tener la imagen fija y tenerlo con seguridad. El stent boost me indica que el stent está bien expandido, no me indica si está bien aposicionado. Entonces, ahí también, digamos, todo muy lindo, pero que tengamos cuidado. Sepamos usar el stent boost para lo que es necesario, extremadamente útil, te digo, una herramienta, te diría que nos permite solucionar el 90% de problemas de una angioplastia, pero ojo con las bifurcaciones, ojo, que muestra muchas cosas, pero otras cosas no me la termina de mostrar. Si yo ya tengo un stent en tronco de A, pongo un stent tronco circunfleja, creo que este caso es mandatorio evaluarlo con IBUS. No siempre tenemos que hacer IBUS después de una angioplastia de tronco. Si yo pongo el stent tronco de A
y lo veo bien con el stent boost, y lo veo bien con la angiografía, quizás no sea necesario, por una cuestión, como decimos siempre, de costos, sí debemos hacer iBoost, ¿tá? Y ahí sería suficiente con stent boost. Creo que lo más importante de todo, en este caso sí debería haberse usado iBoost. Muy bien, digamos, al principio estoy de acuerdo, rotacional menos contraste. Hacemos una inyección que nos da la idea de dónde puede estar la lesión y pues hacemos una inyección única del sitio de la lesión donde yo la veo mejor y sé lo que estoy haciendo y me posiciono en forma correcta. Stent boost perfecto para ver que extendí bien el stent, o la primera imagen que sí, ahí el stent boost es el más importante de todos, es en el momento que yo pongo el stent en la circunfleja, lo vea que está bien contra el stent que está puesto en la DA. Ahí sí el stent boost llévese su video, porque no puedo verlo en ese momento con iBoost. No puedo poner los dos catéteres, pero sí el stent boost me permite posicionar perfectamente un stent. Pero la evaluación posterior creo que hubiera sido muy importante porque no terminamos de entender perfectamente qué pasó ahí. Es decir, el stent boost, sí, como tengo un crash ya, stent boost, olvídate. No sabemos si una espícula que está saliendo, se está metiendo, no lo sabemos. José, ¿querías comentar algo? No, un último comentario sobre el tema del kissing balloon. Yo para los alumnos. Uno de los problemas del kissing balloon final es el shifting de la carina, de la neocarina, hacia el vaso principal, ¿no? Y eso hay que tener cuidado con la técnica de desinflado. Siempre priorizar el vaso principal y desinflar ese balón último y por ahí no los dos al mismo tiempo. De hecho, hay evidencia que el kissing balloon final a veces trae más restenosis, pero la restenosis en el vaso principal, no en el vaso lateral. No es a propósito de esto, sino a propósito de la técnica en general. Y a propósito de esto, eso se ve bien en el iBoost. O sea, cuando uno hace el iBoost final desde el vaso principal y desde el vaso lateral, ve exactamente cómo van quedando los strats. Alejandro. No, un par de puntos que tal vez es importante a esta altura que están haciendo la carrera. Lo primero es que tuvieron que cruzar con una cuerda por dentro de un stent que estaba en el tronco en un ángulo de 90 grados. Ahí es interesante saber, para poder predecir un poco el éxito, qué tipo de cuerdas y materiales, porque muchas veces va a pasar que no todos los stents navegan igual y no todas las cuerdas navegan o permiten que naveguen igual por dentro de un stent y a 90 grados. A veces una tendencia es ir poniendo cuerdas más rígidas, como si fueran endoprótesis, permite subir mejor el stent. Y en estos casos a veces es justamente lo opuesto, poner una cuerda más bien floppy, porque la anatomía hace que si uno pone una cuerda muy rígida, la cuerda nunca va a adoptar 90 grados, va a ser curva y va a chocar contra, llamémosle, la pared superior. Entonces el stent cuando entra, lo que hace es chocar contra una pared y no lo pueden avanzar. Al poner una cuerda floppy, lo que hace es tener menor soporte, pero no choca contra esa pared y permite sí navegar por el medio del ostium, del origen de la circunfleja, y a veces ahí radica el éxito y el fracaso. Otro punto que quería mencionar es el tema de la angioplastia de tronco. Cuando nosotros empezamos prácticamente angioplastia de tronco, tronco era sinónimo casi de cirugía. Hoy por hoy ya tenemos el estudio de Excel en donde ya dejó de ser un patrimonio neto el tronco de la cirugía y sí, tampoco el tronco es sinónimo de bifurcación. Uno podría plantearse en el primer caso, mejor en un solo caso, pero en la primera instancia, si no al hacer tronco y un tronco posiblemente que involucró la DA, yo tendría que sospechar que haya sido un tronco distal. ¿Qué técnica utilizar? Tronco DA, bifurcación, trifurcación, crash, stent en T. Coincido plenamente lo que dijo Alejandro, en donde aparentemente la lesión era tronco y DA nada más, y no está mal dejar enjaulado la circunfleja. Y más que todo, hoy por hoy, cuando uno hace una angioplastia de tronco, está prácticamente utilizando un stent por encima de los 3,5 o 4 milímetros. Eso da que los stents de tecnología actual son de celdas abiertas y permite que el ostium de la circunfleja ya esté abierto. Entonces, no tendría necesidad de hacer técnicas complejas como bifurcación, salvo que tenga una lesión en la circunfleja.
Digamos, yo había hecho referencia al ángulo que tiene el nacimiento de la DA y la circunfleja. Es muy difícil que en ese tipo de ángulo, excepto que haya una gran cantidad de carga de placa expresada en la carina, que vaya a protruir sobre la otra arteria. Por eso, digamos, se comportó excelentemente bien la angioplastia sola en la circunfleja, y cuando pusieron el stent, digamos, el crash o el mini crash que hicieron era para que quedara bien lo de la DA, pero no creo que acá hubiera sido un problema en ese tipo de ángulo de bifurcación la protrusión de placa en ninguna de las dos arterias. De hecho, pusieron aparentemente la lesión del tronco, era tronco por el tamaño del stent que pusieron, era tronco ostial, medio, bifurcación y gran parte de la arteria ascendente anterior, porque ahí hay casi más de 40 milímetros de stent. Entonces, y no debe haber comprometido en mucho la arteria circunfleja, igual que lo que pasó cuando uno hace lo de la circunfleja. Por eso le digo, esta es el ángulo ese es el ideal para hacer este tipo de técnicas. Cuanto más chico es el ángulo, más se compromete, más, digamos, más importante es hacer la técnica del kissing. Yo tengo una pregunta. ¿Bifurcación es sinónimo de finalizar con kissing balloon? Tengo una postura, pero me gustaría saber tal vez las opiniones que tienen experiencia en bifurcación. Teóricamente no. Yo creo que hoy por hoy no. Es decir, fundamentalmente porque cambió la tecnología de los stents. Antes tenías stents de stat gruesos y cuando vos le das un balón se deformaba mucho por otro lado. Los stents más nuevos son más fácil de conformar. En general yo tampoco, digamos, uno trata de usar catéteres guías más finitos y por lo tanto avance de 2 balones es difícil. Lo que sí está mucho más descrito es lo que yo digo el kissing sucesivo. Primero un balón, después el otro, primero un balón, después el otro. Y me parece que es mejor que estar peleando con 2 balones over the wire, bueno, 2 balones rapid exchange, que seguramente se cruza la cuerda sobre donde entra la cuerda sobre el balón y te obliga a retirar o a avanzar todo adelante. Si tenés over the wire es más fácil, pero ya es mucho más largo. Entonces tenerlo en forma sucesiva, en lo personal, me resulta cómodo. Y muchas veces no termino, digamos. Ahí sí el stent boost te va a ayudar, excepto que haya 2 stents. Ahí cuando tenés 2 stents ya se te hace un poco más difícil ver cómo terminó el pobre stent. Depende de la bifurcación, ¿no? Pero lo que comenté antes, se publicó hace 2 años, no me acuerdo el nombre, pero es un trabajo muy lindo. Randomizaron bifurcaciones de tronco, por un lado, y después hicieron lo mismo con bifurcaciones no tronco. Y las bifurcaciones las randomizaron una estrategia agresiva o una estrategia conservadora. En el tronco, la estrategia agresiva era kissing balloon final si la lesión residual era mayor al 50%. Y una estrategia conservadora era kissing balloon final si la lesión residual era mayor al 70%. Al año de seguimiento, tuvieron mejor evolución los pacientes randomizados a la estrategia conservadora. O sea que uno teóricamente, si cree este estudio, que está bastante prolijito, porque encima es randomizado y todo, debería poder dejar, o sea, estaría autorizado a dejar una lesión residual de hasta 70% en la arteria circunfleja. Es lo que estoy diciendo. En las lesiones no tronco de coronaria izquierda, las estrategias agresiva y conservadora eran con agresiva, lesión residual mayor al 50% y conservadora solamente cuando había un flujo menor a TIMI-3. Y nuevamente la estrategia conservadora tuvo mejor evolución de largo plazo que la estrategia agresiva. Obviamente que depende mucho también del ángulo. El ángulo fundamental, cómo esté superpuesto los 2 stents, digamos, no todo es sí o no. El ángulo de una circunfleja no es lo mismo de la diagonal. La placa del vaso lateral. Exactamente. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que analizar. No, sí, teóricamente el kissing balloon es un predictor de restenosis en el vaso tratado. Yo justamente cuando hice el comentario me refería a que si a lo mejor se le había hecho kissing balloon final, ese había sido el target para que desarrolle la placa en la circunfleja. O sea, no era que criticaba el no haber hecho kissing. Mi postura era al revés. Es importante lo que dijo él cuando es randomizado el tema, porque uno a veces tiene más tendencia a hacer kissing cuando lo veo mal y terminar sin kissing cuando lo veo bien. Entonces hay un 10
de cambio. El randomizado dice, bueno, hagan lo que yo haya visto, cierro los ojos y me voy, o como los dos. Por eso es importante. Avalando lo que dice José Álvarez, es que si usted, este es un ateneo de imágenes, pero nos estamos olvidando de fisiología. Si nosotros hubiéramos puesto flujo fraccional de reserva coronario en la arteria, que son menores del 75%, hay casi 0% de que tengan isquemia y necesidad de ser tratadas. Entonces, estamos hablando de lesiones, pero, digamos, si uno piensa en el cuadro clínico y en la funcionalidad, o sea, uno tiene que revascularizar arterias que dan síntomas, signos o tienen isquemia. Y si tienen menos del 75%, lo más probable no tenga. Entonces, no tengo que hacer absolutamente nada. Son imágenes, entonces nos sacan el médico clínico, nos pasan la imagenología, pero debemos tener bien en claro que no tenemos que revascularizar todo lo que vemos. Y sobre todo, como decían también en el trabajo randomizado, pero en todos los trabajos de bifurcación, el stent provisional es el que mejor anduvo en la angioplastia de la bifurcación. Porque, claro, si se necesita, se pone. Y si no se pone, mejor evolucionan los pacientes. Yo una preguntita para el doctor Palacios. Usted dijo que hubiera puesto también un standing del tronco hacia la DEA. En ese caso, ¿qué técnica hubiera utilizado? O sea, no, yo acá lo que hubiera hecho es lo que hicieron hasta el stent de la circunfleja. Y no sé si hubiera hecho kissing final. Ahí hubiera evaluado, no sé si hubiera hecho kissing final. Totalmente. Lo más probable es Estoy que de acuerdo. no. Sí. Lo más probable es que no, porque de vuelta digo, yo pongo un balón desnudo sobre un área que tiene un stent, a la cual le pongo una injuria por balón sobre ese lugar, que por ahí puedo desencadenar una restenosis de vuelta en un stent que ya perdió todo estaba bien y perdió todo el efecto de su droga que tenía antiguamente, porque ya tiene 2 años de evolución. Por eso cuando vos lo dijiste, yo te lo dije atrás, ubicar el stent con el stent bus justo, hacer la T porque era para T perfecto, y por eso digo, quizás hubiera puesto nada más que una cuerda circunfleja, poner el stent. En realidad yo ya, sí, pero yo en lo personal dejé, sí, yo ya dejé. Yo tendría, porque después si se complica, digamos, es un problema. Sí. Una cuerda más no tiene... No, ya sé, pero yo... Sí. Para sembrar discordia, ¿un balón con droga alguien hubiera considerado en este caso? No, en la circunfleja. La circunfleja, digamos, no estén y no tenés que terminar. Tratar la circunfleja con balón con drogas y eventualmente kissing balón final. Tenemos, sobre todo los más viejos, esa desconfianza del balón porque tiene una tasa de restenosis. Y digo, libero toda la droga, si el stent tarda más tiempo en liberar la droga y sin embargo se proliferan. Es cierto que la proliferación está dada más por el stent y un poco por la agresión del balón, que si quizás con droga es una posibilidad. Esa imagen de la arteria circunfleja parece, sí. Está estudiado con AIBU, pero eso se hubiera dado. Porque el balón con droga, si fuera una placa excéntrica, por ahí anduviera, pero parece una placa circular que involucra todo el óseo. Y a mí me hubiera gustado, digamos, poner un stent para contener justamente la placa y evitar la retracción elástica que tenía el balón, aún el balón con droga, ¿no? Yo una cosita que estábamos hablando afuera con Alejandro, el tema de volver a la fisiología, es decir, hablamos de imágenes, ponemos stent y justo me entró un montón de llamados telefónicos, el tema de la lesión del 75%. No nos olvidemos que, si uno se acuerda de la clase de fisiología, usted se tiene que acordar mejor que yo, porque hace mucho tiempo, pero lo volví a ver. En realidad el libro dice, los libros, que del punto de vista hemodinámico, una lesión, es decir, se puede producir isquemia cuando una lesión tiene por lo menos un 75%. Punto. Por otro lado, podemos saber perfectamente, y está comprobado, que hay lesiones del 90% que no producen isquemia. Recontra comprobado por lo que sean. Y después tenés la del 50% que sí, porque no se olviden que nosotros evaluamos un punto de vista angiográfico, monoplanar, nos olvidamos de todo lo demás. Y aparte dice ojo, que el ojo a veces es mucho más preciso
que en la medida que te hace el otro, porque esta es una imagen, que me perdone Alejandro, bastante inventada. Pero sirve con conceptos, es muy importante. Pero a veces uno ve la lesión del 50% del paciente tiene isquemia y muchas veces lo que vemos es un síndrome coronario agudo, que tenemos una placa rota, eso nosotros lo aprendimos haciendo angioscopía. Nosotros ¿verdad? Que vos la ves, tenía una placa rota, una úlcera y eso estaba provocando liberación de enzimas y eso provoca angina. Es decir, acordarse de la cuestión fisiológica basal del libro de fisiología. La lesión del 75%, a partir del 75% puede producir isquemia. Puede no haber isquemia con más y puede haber isquemia con menos. Y eso creo que es importante. El concepto de lesión de áreas residuales es un concepto muy parcial. Y esto tenés buena evidencia estudiado con FFR. O sea, la significancia de una estenosis depende del grado de estenosis, de la longitud de la lesión, porque lesiones mayores al 90% casi todas son obstructivas, son significativas. Lesiones menores al 90%, o sea, entre 50 y 90%, la longitud de la lesión empieza a ser un factor determinante. Una lesión bajita, es la ley de Poiseuille, ¿sí? Una lesión cortita del 70% probablemente produzca menos obstrucción al flujo que una lesión larga del 70%, y eso está estudiado con la guía de FFR y es así. Y después del lecho de la arteria. O sea, no es lo mismo tener 10 pesos para vivir 2 días a la semana que tener 10 pesos para tener que pasar 15 días. Si tenés un lecho chiquitito, probablemente una estenosis severa, cuando le haces la FFR, te dé no significativa. Si tenés un gran lecho, bueno, un área residual muy chiquitita, te va a dar isquemia. Por eso creo que no dieron la importancia del FFR. Yo creo que empezamos a... Y esto también está escrito, empezamos a mirar desde que tenemos FFR empezamos a mirar las lesiones de forma diferente, porque empezamos a mirar no solo el área residual o el diámetro residual, sino la longitud de la lesión, cuánto lecho hay para la lesión, cuánto músculo viable uno supone, si ese vaso tiene o no circulación colateral, porque cuando después le metés la guía y decís, no, pero una estenosis del 90% y me dio FFR negativa. Y bueno, pero tenía un lecho chiquito, una lesión cortita, te va a dar negativa. Fíjate, José, que tan es así que no nos damos cuenta, pero consideramos en la mayoría de los trabajos de hoy, no estoy hablando de antes, una lesión del 50% de tronco lo consideramos significativa. Sí. Entonces estaría en contra del concepto. Por eso hay que analizar en forma global. Y aparte sangre no es agua. Porque la sangre en una placa rota, irregular, llama al flujo turbulento, llama a la placa que va a la pared y llama a la trombosis. Claro, pero yo te volvería a la clínica. En las bifurcaciones me parece perfecto. Esta que presentaron recién es el tronco, la coronaria izquierda. Es la madre de las bifurcaciones. Me parece que acá tenemos que ser un poquitito más agresivos que con todas las... Hay que dejar bien los dos vasos. Uno estaba bien, no le hubiera hecho nada. Hubiera tratado al otro por la forma de salir. Pero acá sí deberíamos tener en claro que esta bifurcación no es lo mismo que una diagonal y una DA. No. Porque esta no podemos dejar esa otra lesión sin tratar. Pablo, ¿vos querías hacer alguna aclaración? Un comentario que fue discusión durante el procedimiento, lo que decía el doctor Palacios de si realmente valía la pena o no poner el balón del tronco a la DA, y en un momento nosotros discutimos hacer ese kissing con un balón farmacológico del tronco hacia la DA, no para la circunfleja. La circunfleja decidimos poner un stent directamente, pero sí discutimos poner un balón farmacológico ahí, finalmente no lo hicimos, pero yo quería preguntar si alguno había pensado en un balón farmacológico para ese lugar, digamos, para el tronco de DA. Y si no hay limitaciones económicas, sí, claro, por supuesto. Seguro. Terminaron con más stent. No hay evidencia. Los valores, y pensaría, digamos, estamos poniendo ideas para que sigamos pensando. Todos los balones, no hay evidencia. Yo lo pondría. Pero si pensás que los balones farmacológicos lo único que tienen es plaquitaxel, tendría que pensarlo un cachito poniéndole plaquitaxel en el tronco de la coronaria izquierda, que es la droga que más eventos tuvo en el seguimiento. Entonces, digamos, no sé, para discutirlo, sí, por ahí lo hubiera puesto, digamos, primero no hubiera hecho nada. Segundo, si tengo que ponerlo, hubiera puesto
un balón con droga si lo puede usar. Y si no, pondría un stent con everolismos, una cosa así, que es lo que anda mejor. Pero bueno, pensemos también que justo los balones que nosotros tenemos tienen el peor, sí, recién, bueno, pero es el peor de los citostáticos que nosotros tenemos que poner, y es el que el stent que mostró que tenía más eventos en el seguimiento, justo lo que tenían plaquita axial, así que también tenemos... Alejandro, última intervención de los panelistas y después pasamos al público. Volver un poco el tiempo atrás. Nos encontramos con la angiografía, paciente con dolor, lesión ostial. Tenemos que programar. Olvidémonos del resultado, que fue excelente. Creo que es bueno pensar las distintas opciones y poder tal vez nombrarlas. Lo que se hizo fue Micrash, que fue excelente. Una opción a 90 grados es poner un stent en T, pero sabemos que puede existir un gap, que el ostium no quede cubierto, entonces uno va a tender a protruirse hacia el tronco, hacia la técnica de TAP, en donde ahí el problema que tenemos es lo que decía Alejandro, que tengo que ya dilatar el tronco para poder dejar planchado el origen del stent. Entonces esto me surge más que todo una pregunta o una inquietud por todo lo que estuvieron charlando. ¿No hubiera sido otra alternativa plantearse un culot tronco a circunfleja? Lo tiro como una cuestión para discutir si no hubiera sido una opción. Sí, bueno, obvio. Porque de esa manera... Ahí ya tendríamos 2 capas de stent en lo que sería tronco de A. Pero y en realidad te quedarían 3 capas de stent en tronco. El claro, stent que sale del culot de la circunfleja, más los 2 que ya tenés en... Pero, me parece mucho meterlo para el tronco. Pero pensando que al haber hecho mini crash, como decía Alejandro, yo estoy dilatando el tronco y estoy generando un potencial mecanismo de barotrauma, que eso ya puede ser a posteriori una causa de restenosis. Primero la angiografía. La angiografía es la apertura del nacimiento de la arteria circunfleja. Te permite, me parece a mí, tratarla solamente con, sí, yo pondría una cuerda a la DA, porque si me equivoco, toda la reentrada se me hace más difícil. Pero no, pero me parece que lo primero que tenemos que ver es el estudio anatómico, cómo sale esa arteria circunfleja. Hay que grabársela, porque esa arteria sola tratándola me parece que anda bien con todo. Después, todas las otras variedades me parecen para bifurcaciones más complejas. Bueno, chicos, anímense, preguntas, comentarios, aprovechen los expertos, ¿sí? Hola, buen día, soy el doctor Pérez de Salta y no me acuerdo quién había nombrado FFR. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho si el FFR hubiese dado normal? Antes del procedimiento. Yo antes del procedimiento no lo haría. Esta paciente llega con angina, con un síndrome coronario agudo, con troponina elevada, digamos, los estudios los utilizo cuando yo tengo dudas. Si esta señora viene con un síndrome coronario agudo, con troponina elevada, y le encuentro la lesión severa en la arteria circunfleja, digamos, pasa lo que pasó en el Solasi, que le hicieron el FFR a esa arteria, y después se armó un lío que nadie sabía qué hacer, no sé en qué terminó, porque nadie quería dejarla sin stent a la paciente. Entonces, digamos, me parece, yo no quiero mi pensamiento, ensuciarlo, mi pensamiento con los estudios. Ahora, cuando yo tengo dudas, para mí esa lesión tiene 40%, 50%, entonces sí le hago el FFR para quedarme tranquilo que si no le hago nada va a tener buen pronóstico. Pero me parece que el cuadro clínico y la lesión anatómica me dice a mí que tengo que hacer algo. Después... El FFR fue diseñado para lesiones que te generan dudas. Claro. En un paciente que no sé si tiene isquemia en ese territorio, que no lo sé. La señora está asintomática. Sí, el punto es que... Si tengo una placa accidentada, tiene 50%, pero está asintomático por ese vaso. ¿Para qué FFR? No, el tema es que ahí ya entramos en el territorio... Una mochila encima, no ponerme la... Ahí ya entramos en el contexto de la FFR, en el contexto de un síndrome coronario agudo, que bueno, que ahí ya es discutible, si no tendrías que esperar un tiempo como para poder tener un resultado fiable o trabajar con un valor de corte mucho más alto que el 0,80 que estamos acostumbrados. Habría que trabajar con un valor por lo menos de 0,85 de FFR, igualmente entre comillas, o sea, esto todavía no está validado, ¿sí?
Sí, dos comentarios. En relación a lo que decía el doctor Goldsmith, no sé si la técnica de Culot no se contestó con el estudio del decay crash, ¿no? Que justamente el seguimiento a 3 años mostró que el Culot era peor que el decay crash, y sobre todo en los que tienen ángulo mayor a 70 grados, que acá comentaban que el ángulo es de 90. Y después preguntarles a los que planteaban el tema del balón con droga, considerando que la correcta técnica implica 1 minuto de insuflación a la máxima presión del balón con droga, y no sé cuántos pacientes toleran más de 1 minuto del tronco tapado para hacer el balón con droga. Obligatoriamente tiene que tapar el tronco, dejarlo nada más. Ah, decía, de Austial, decía usted sin... No tenés que tapar el tronco, ponés en el otro. Yo entendí que planteaban el mini crash con el kissing final con el balón con droga tronco de A. Asumiendo que el diámetro del tronco es mayor, el valor que vamos a tomar no va a terminar identificando. Contestando un poco a lo de Culot, en realidad yo no lo planteé como técnica, sino como repaso de hacer un ejercicio intelectual antes de entrar a hacer el procedimiento. En teoría, si uno tendría que basarse en los trials, este paciente tiene indicación de mini crash. Hay un estudio que en pacientes con síndrome coronario agudo comparó crash Culot con otras técnicas, y la que mejor resultado le dio a corto y a largo plazo fue, principalmente a corto plazo, fue el mini crash. El tema era simplemente como para debatir un poco qué opciones terapéuticas, sí o no, y bueno, lo del balón creo que ya fue respondido. Sí, no se puede extrapolar a otras bifurcaciones, como de A diagonal, donde sí el Culot parece ser superior al CAP. Bueno, en realidad creo que la pregunta de cuál es la mejor estrategia para la respuesta de tronco no está del todo aclarada. Con las preguntas de la Bueno, mi nombre es Jonathan Miera, de Córdoba. Es una pregunta para el panel. Teniendo en cuenta que no en todos los laboratorios disponemos a veces de IBUS, y que la angioplastia de tronco representa una angioplastia ya bastante frecuente, no quizás como antes, hoy es bastante frecuente hacer angioplastia de tronco. Mi pregunta puntual, y sabiendo que el IBUS es un método, ya que hablamos de imágenes, en los estudios mostró mejora en los resultados de la angioplastia de tronco, es si para ustedes es prohibitivo hacer angioplastia de tronco sin IBUS. Esa es básicamente la pregunta. Y me gustó lo de la palabra prohibitivo. Te voy a contestar un poco de mi experiencia, que está mal. La idea no es que vuelque una experiencia propia, sino qué es lo que está escrito y qué es lo mejor para el paciente. Y yo te contestaría, ¿qué es mejor para el paciente? ¿Una cirugía o una angioplastia no ideal? Y la respuesta creo que va a depender qué cirujano uno tiene, qué centro tiene, qué experiencia uno tiene en tronco. Si yo me tengo que hacer una angioplastia de tronco, esperemos que no, de la mano de cualquiera del panel, honestamente no me interesa si hacen IBUS o no. No me interesa, porque tienen hecho, no sé el número, pero estoy seguro que tienen más de 30 años de angioplastia, entonces el resultado va a ser excelente. Pero eso no está basado ni en... de angioplastias. José, una angioplastia de tronco tienen hechas. Pero, o sea, no es una respuesta... Por eso, no es una respuesta científica. Creo que lamentablemente en Latinoamérica la disponibilidad de IBUS es limitada a menos del 5% de los centros de cada país, y no por eso se hace únicamente hasta el 5%. No se hace. No. Muy pocos. No. Lo usan el IBUS para protocolos. Solamente en Japón, que el sistema de seguridad lo paga,
ahí se hace casi un 50% Sí. de aire. En Japón tenés un 60%, en Estados Unidos un 20% y acá es alrededor de un 0,5%. Por lo tanto, la indicación es clase 2A, no es clase 1. Mi respuesta es que no es prohibitivo, pero sí debería ser prohibitivo si no es en manos expertas. Sí, último comentario. Último, bueno, yo quería hacer un pequeño comentario. Como dijeron antes, y esto es claro, cada vez la angioplastia del tronco está aumentando en nuestra práctica. Yo, digamos, los cirujanos no quieren operar, siempre le encuentran una comorbilidad mayor, siempre están apareciendo. Y creo que la industria nos debe un stent dedicado al tronco de la coronaria izquierda. No creo que esto, por eso los resultados que tenemos con las distintas técnicas de bifurcación, es que sean malos en el tronco, porque estamos armando una cosa con un montón de metal mal puesto. Creo que nos deben un stent que tenga mayor fuerza radial, y que tenga la bifurcación más o menos armada, o sea, mucho más fácil de armar. Creo que ese es el punto que va a cambiar la angioplastia del tronco, un stent dedicado para eso. Uno, que yo creo uno solo, ¿no? El Onyx, que ahora de reciente aparición. Sí. Bueno, lo que pasa es que no tenés, en realidad, la mayoría de las plataformas de los stents de primera línea y eso se pueden expandir hasta 5 y pico pero el problema es que ninguna de estas fábricas te dice con qué fuerza radial terminan quedando. Claro, se mantienen con cierta indemnidad, se estiran los puentes entre las coronas, etcétera, pero después no mucho más. A 5 milímetros los llevamos y los vemos después con el IBUS y la verdad es que quedan bastante circulares y bastante bien cubiertos. El tema es muy simple. Está demostrado que cuando pierde la arquitectura, pierde la fuerza radial. Hay que ver cuál es el límite. El colapso. El colapso del stent. Yo creo que, este es un comentario entre todos, creo que la industria ha desarrollado stent que navegan mucho mejor y que generan para hacer angioplastias en lesiones más difíciles y más distales, navegando mucho mejor. Pero bueno, de vuelta digo, queda la deuda de un stent del tronco. Perdimos los stent anteriores de una gran fuerza radial como para ponerlos. Bueno, por eso vos sabés, trabajé mucho con el desarrollo e investigación de los stent. En realidad, si vos te buscás el tema colapso, el colapso se ocurre cuando pasás una cierta medida. Si uno busca la literatura, colapso, digamos, la restenosis es por proliferación y rarísima vez se ha visto por colapso del stent en el tiempo. Es más, si uno busca la literatura, son 3 casos descriptos y uno de ellos es un paciente con un von Recklinghausen y tenía un stent de primera generación, un Génesis. Es decir, no pasa por ahí, sino de cómo lo estamos trabajando y cómo se genera la fibrosis. Los stent en general, las empresas no es que tengan un stent para 2, 2,5, 2,75 y 3. Generalmente el punto de corte es 2,75. Todos los 2,75 para abajo son uno solo. 6 coronas, va a decir una estructura habitual, y es el mismo, lo que varía es el balón, es decir, le doy un poco más. Después está de 2,75, 3, ahí está algo así, es 3, hasta 3,5 y hasta 4, puedes darle. Hay una tabla que está publicada en Neurointervention hace 2 años donde dice la compliance de los stent. Y vamos a ver, hay algunos que tienen muy poca compliance y otros que tienen mucha compliance. Y quizás es bueno tenerlos en cuenta cuando uno dispone de un banco, a saber si es el que tengo, puede darle mucho más. Hay algunos que pueden darles hasta 1,5 milímetros más. Y el peor de lo que nos puede ocurrir es, más allá de lo que vos dijiste, de un cierto diámetro que no está definido, el colapso del stent, pero es una rareza el colapso. La fuerza radial es casi, perdón, lo voy a decir de esa manera, una mentira que nos han metido durante mucho tiempo. Cuando decimos la placa se cae, entonces pongo un stent para que la placa no se caiga. La placa no se caía. Lo que tengo es una proliferación en el tiempo, por reacción inflamatoria secundaria al efecto pila producido por el acero. El cromo cobalto tiene menos efecto, tiene menos metal, menos efecto pila. Pero hay un límite. Yo un día de estos les muestro el estudio hecho en la computadora
y el colapso existe en el aire, digamos, no necesito una fuerza externa para que me lo genere. El mismo stent cuando pasa un cierto diámetro, vos ves la falla en los ángulos y eso hace que el stent tenga una caída. Lo de las plataformas depende de la marca. El Promus tiene 4 plataformas, el resto la Exacto. mayoría tienen 2 y algunos 3. Sí. Lo que hay que tener en la cabeza es qué stent está uno usando, Exacto. qué plataforma eligió. Esto es, si uno va a poner un stent promo, el tronco hacia una circunfleja como esta, que por ahí no tenía más de 2,5 milímetros, 3 milímetros, te vas a ver en un problema, porque la plataforma de 3 no la podés llevar. Exacto. No, por eso yo les voy a traer a todos esa... Por eso, no sé, más que de la marca, del stent, todo eso lo tiene que tener. La arquitectura. Bueno, cómo vienen las plataformas de eso, las coronas, y saber cuáles son las posibilidades del stent que estás usando en ese momento. Creo que es esa imagen, no sé si la tengo en el teléfono y se la paso, pero creo que es importante que es la mayoría de stent que están disponibles en el país. Entonces, cuando uno va a tomar la decisión de hacer angioplastia y tiene sobre todo un gran tapering entre tronco y una circunfleja, tengo 3 y 5, hay un solo stent que va a andar, los otros no. Entonces es bueno saber que ahí vamos a ir más lejos desde el punto de vista económico. Si uno tiene y paga los stent y tiene un banco, quizás es mejor tener la plataforma que tenga con menor cantidad de stent el mayor rango posible. Si yo tengo los promos, entonces necesito un montón para cubrir todas las variables. Bueno, eso es otro tema, es un tema argentino. Bueno, seguimos con el transcurso del Ateneo. Alejandro, entonces te voy a invitar a que des la presentación del Azurium. Buenas tardes, continuamos. Y hacemos un pequeño salto. El orden de la presentación pensado era terminar de hablar un poco de las otras tecnologías antes de llegar al último lanzamiento, pero la idea era contarles un poco el último producto que hemos lanzado al mercado. Es un lanzamiento de este año. Comenzó la fabricación recién en junio de este año. Philips tiene una historia de 125 años como marca en el mundo. Y para Philips la parte de innovación y desarrollo es un tema muy importante. El laboratorio de investigación y desarrollo que está basado en Holanda ya tiene más de 100 años y ha generado más de 71.000 patentes. Y uno de los cambios que hemos estado realizando en los últimos tiempos es pasar de ser una empresa que antiguamente era solamente de electrónica y en un momento pasó a tener una parte de medicina, a ser una empresa dedicada a la parte de medicina. De hecho, hablaban de iBus y una de las últimas adquisiciones es Volcano con la parte de iBus. Si miramos en general el mercado en todo el mundo, pero en Latinoamérica no es una excepción, vemos que hay cada vez más una preocupación por los costos, por ser eficiente, por poder hacer procedimientos más complejos de una forma más sencilla. Hay toda una consolidación de los sistemas de salud, donde también está el tema de los costos y las pagas. Y también la parte de métricas o estadísticas. Hay algunas modalidades como tomografía o resonancia que son más sencillas, tener métricas de uso y todos los hospitales hoy lo tienen. En la parte de angiografía hoy todavía es bastante complejo, requiere mucha mano de obra para poder hacerlo por los tiempos y por el tipo de procedimiento. Si miramos eso, considerando todo eso, y hemos hecho un desarrollo de una nueva plataforma que pensamos que puede mejorar en lo que es el uso y hacer más eficiente la sala, mejorar la forma de estandarizar o llevar las buenas prácticas hacia todos los procedimientos y todos los equipos que se utilicen y hacer que la experiencia para el usuario sea más sencilla, de forma tal que le permita concentrarse más en la problemática del paciente que en qué botón apretar del equipo. Con eso en mente, lanzamos una nueva plataforma que llamamos Azurion, es adicional a la familia Alura que tenemos, y la familia Azurion es una plataforma y es el nombre de un producto y de la familia. Dependiendo la configuración, puede ser equipos de piso con un detector pequeño, un detector mediano, detector grande, de techo. Los sistemas de monitores pueden variar. También se puede convertir en una sala híbrida con una mesa de tipo quirúrgica. Y también la familia de equipos biplanos, donde se puede variar los tamaños de los dos planos, no necesitan ser siempre el mismo.
inclusive llegar a una sala biplano híbrida. Una de las tecnologías que incorporamos a la nueva familia es lo que llamamos Procedure Cards. Procedure Card es una posibilidad de tener una tarjeta propia, inteligente, en el equipo, donde cada uno va grabando o la genera con los protocolos que le gusta usar, la forma en que le gusta visualizar, de forma tal que uno pueda no solo llevarse esos protocolos de un equipo a otro, si trabaja en distintos centros, sino también personalizarlos y elegir qué imagen tengo a la izquierda, cuál es la técnica con la que empiezo normalmente, de acuerdo, obviamente, al tipo de procedimiento, cuáles son las distintas técnicas. Antiguamente en la familia Alura puedo tener muchos protocolos, pero los tengo que tener creados para ir a buscarlos cuando los necesito. Acá los puedo agrupar y personalizar de forma más sencilla. También incorporar una lista de checklists para el equipo, sobre todo si trabajan con fellows, poder tener para los procedimientos o para la parte del uso del equipo un checklist incluido. Poder trabajar en paralelo. Antiguamente en la familia Alura uno tenía que, a veces pisaba el pedal y eso le impedía seguir haciendo alguna cuantificación o medición. Hoy está totalmente independiente, de forma tal que el operador o el usuario o el técnico pueden estar realmente haciendo paciente A dentro de la sala y revisando paciente B en el comando o haciendo una medición y después mostrarle el resultado dentro de la sala sin que tenga que estar interrumpiéndose el flujo de trabajo. Se ha mejorado la parte de los comandos y controles, más sencillos, el equipo responde más rápido y tienen una retroiluminación para en el caso de trabajar en un ambiente con la luz más oscura, poder visualizarlos. El concepto en cuanto a funcionalidad o facilidad de uso, hemos reemplazado el módulo Touch por esta pantalla que llamamos como si fuera una tableta hogareña, con la diferencia que la tableta hogareña no voy a poder agrandar una imagen si me pongo guantes, no voy a poder hacer que se mueva o genere algo si la tengo ahí, protegida con la parte de asepsia, y en este caso sí, puedo hacer que maneje el equipo. Inclusive, como les decía, agrandar una imagen es parte de la funcionalidad de poder hacerlo más sencillo, más intuitivo, como hoy uno hace en el celular. Para agrandar una imagen simplemente la agrando y ver en los monitores dentro de la sala la imagen agrandada. El tamaño de los monitores se ha agrandado, cada vez son más, poder grabar directamente un CD o un DVD sin transferir y visualizar en monitores, hoy son todos widescreen, inclusive la posibilidad de incorporar un monitor único que me da no solo la posibilidad de tener múltiples señales conectadas en un solo monitor, sino también la posibilidad de agrandar para cada imagen el tamaño de la imagen en forma distinta. Incorporamos en la familia un nuevo detector de 12 pulgadas. Es un detector, en la familia Alura teníamos 10, 15 y 20, siempre en pulgadas, y ahora tenemos 12, 15 y 20. No es zoom. El comentario del punto anterior en el monitor es un monitor de 58 pulgadas y lo que estamos haciendo es manejando la resolución máxima de la imagen como fue adquirida. Entonces no estoy haciendo un zoom, que el zoom voy a estar viendo la misma información más grande y por lo tanto tengo una pérdida de información. Como el detector me permite adquirir en un tamaño de imagen lo que llamamos 2K, 2K por 2K, o sea, 2024 por 2024 líneas, puedo ver esa imagen a la máxima resolución realmente, que en los monitores convencionales de alguna forma la limito. Y acá la puedo ver realmente a su máxima resolución, agrandando la imagen sin hacer zoom óptico, sin tener que degradar la imagen. Les decía, en el Alura los tamaños de detector eran 10, 15 y 20, o son 10, 15 y 20, y en el Azurion tenemos el detector más pequeño, es un detector de 12 pulgadas. Eso me permite poder hacer toda la parte cardiológica, pero tengo 39% más de área, y hoy vemos que
particularmente en toda América Latina, la mayoría de los servicios son servicios mixtos, donde hay una parte cardiológica importante, pero también hay otro tipo de procedimientos. Entonces, un detector con un tamaño más grande me permite mayores posibilidades vasculares. Y también el tamaño 15, que es el tamaño intermedio, y 20 pulgadas, que es el tamaño grande. Nosotros nombramos los detectores en pulgadas, como lo es en la televisor o en un televisor, es el tamaño de la diagonal. Este es el equipo, digamos, más vascular periférico, más grande, tiene el área de cobertura más grande, es 30 por 40 centímetros, y me permite, como tiene 8 campos, también me permite hacer zoom o ver el tamaño de cardio adecuado. Estamos hablando de adquisición en el tamaño adecuado, así que lo puedo usar realmente multipropósito. Incorpora una técnica rotacional específica para las coronarias, lo veíamos en el Ateneo, que llamamos Cardiac Swing, poder visualizar con una sola inyección la coronaria derecha, la coronaria izquierda, particularmente útil en el caso de pacientes con insuficiencia renal, poder hacer un estudio diagnóstico, en este caso solo con 15 centímetros cúbicos de contraste. Ya funcionalidades como roadmap y sustracción son estándar en el equipo, y lo mismo que poder hacer mediciones. El análisis es una versión mejorada, no tengo que hacer calibración previa, puedo hacerlo en forma directa, y tengo identificado con colores cuál es la parte distal y proximal de la lesión. Todo lo que es el sistema de ahorro de dosis convencional, que llamamos DoseWise, que tiene que ver con cómo generar los pulsos en el tubo, la parte de filtros, la parte de protección plomada, tanto de mesa como de techo, todo eso es absolutamente estándar en el equipo. En la familia Azurion incluimos una nueva funcionalidad que llamamos Zero Dose Positioning. Y lo que estoy viendo es cómo puedo, sin pisar el pedal, modificar la posición de la camilla o del... Voy a modificar la posición de la camilla o del detector o la angulación, y estoy viendo en el monitor con la imagen retenida cómo va a generar la próxima vez que pise el pedal la información de rayos. Me mantiene la relación de forma tal que no tengo que estar paneando o avanzando con la mesa mientras que estoy haciendo dando rayos para poder hacerlo. La familia incorpora un sistema de reducción de dosis que llamamos Clarity, un sistema único de Philips que me permite poder mejorar o reducir la cantidad de dosis que estoy haciendo en los procedimientos, tanto en las técnicas de fluoroscopía, de adquisición y especiales como 3D, y para todos los territorios, vascular, cardio y neuro. Y esto me permite poder ahorrar en forma significativa. Antes hablábamos de adquirir a 30 cuadros y a 15 cuadros, y si no cambié ni el ancho de pulso ni el tiempo, estoy ahorrando el 50% de la dosis, pero también tengo el 50% menos de información. El sistema Clarity me permite comparar, por ejemplo, 15 con 15 o 30 con 30 y lograr 50% en la parte cardíaca o 75% en la parte de neuro sin esa pérdida de información. Uno de los beneficios también del angiógrafo, y es una de las tendencias que hoy estamos viendo en el mercado, es poder integrar todas las soluciones, tanto del polígrafo, conectarlo a la propia mesa, como, por ejemplo, el iBus, tenerlo integrado y ya no tener más ni carrito ni electrónica dentro del equipo o dentro de la sala. Y lo mismo pasa con una serie de elementos que puede ser la bomba inyectora, no solo tenerla sincronizada, sino facilitar y manejar la bomba desde el angiógrafo. Entonces estoy seguro de que el protocolo que estoy eligiendo en la bomba está preparado o tiene relación con la técnica que estoy eligiendo o la duración, por ejemplo, de la rotación o del volumen. Estamos en la era de Internet y todas las funcionalidades de conectividad por Internet han sido mejoradas. Y poder usar técnicas o
programas específicos para distintas patologías, como la parte de perfusión en miembros inferiores, o en la parte de endoprótesis, fusión de imágenes, no solo en 3D hecho con el angiógrafo, sino también resonancia, tomografía, importación de imágenes. Son algunas de las funcionalidades que podemos incorporar en el equipo. Poder hacer una tomografía para poder ver tejido blando, en el caso de sospechar un sangrado, en este caso para detectar un hepatocarcinoma, los vasos alimentadores del tumor, y después poder ir y hacer una quimioembolización selectiva o una ablación. En el caso de aneurismas, poder analizar el flujo del aneurisma para saber si el tratamiento que estoy haciendo, la embolización, ya lo va a poder tener buen resultado como predictor. Visualizar stent intracraneales. Cada vez hoy los dispositivos son menos radiolúcidos y está requiriendo algunas técnicas especiales para poder visualizarlo. Hacer un mapeo electroanatómico o hacer un 3D con el propio angiógrafo para hacer el mapeo directamente, o importar imágenes o fusionar imágenes, tanto para la parte de TAVI como para la parte estructural. Son algunas de las funcionalidades. Y solo para detenerme en una de las últimas herramientas, lo que tiene que ver con StemBoost y Dynamic Coronary Roadmap. El StemBoost, lo vieron en el caso, es una herramienta que existe, que tiene su facilidad de uso, pero también tiene algunas limitaciones. Si miramos la historia de la herramienta, ha tenido una evolución desde la primera vez que Philips inventó el StemBoost. Y a partir de ahí hemos logrado hoy la última tecnología de poder hacer en tiempo real, ver directamente el stent o la expansión del stent o el balón de forma tal que, por ejemplo, en el caso de las bifurcaciones, poder utilizarlo sin tener que hacer un reproceso, sin tener que elegir la rama que necesito visualizar. Son algunas de las ventajas que me permite la nueva herramienta. Puedo utilizarlo previo a la expansión del balón, durante la expansión para hacer un control posterior. Y la última herramienta es lo que tiene que ver con Coronary Roadmap, la posibilidad de hacer un roadmap, pero para la arteria coronaria. Lo que voy a estar haciendo es con un angiograma convencional, cuando estoy inyectando contraste, el equipo va a hacer automáticamente las máscaras basada en la información, y esas máscaras las va a sincronizar con el ciclo cardíaco y además con la cuerda o el catéter que tengo en la arteria, de forma tal que tengo la compensación no solo del ciclo cardíaco, sino también respiratoria, para poder ver este tipo de imágenes. Esto me permite, con la primera inyección, a partir de ahí, seguir usando fluoroscopía y poder avanzar la cuerda, no con la imagen hoy convencional estática que tenemos, sino con la posibilidad de usarlo como imágenes dinámicas. Vamos a ver en una bifurcación que estoy yendo por la rama adecuada, sin problema. Y esta tecnología hoy ya está disponible también para la familia Lura. Si bien es un desarrollo con la familia Surion, también está disponible para la familia Lura. Así que esas eran las novedades que quería contarles con respecto a la industria, el lanzamiento que hemos hecho hace muy poquito en el Solasi, hace un mes nomás. Muchas gracias.